Buenas tardes, gracias por estar en este curso de uso racional de antimicrobianos 2022, doctora Yelitza Castillo, y continuamos ahorita en el mes de julio simplemente con estas actividades educativas, y es importante para que usemos mejor los antimicrobianos, un recurso que se nos está acabando simplemente por un uso inadecuado. Y es la idea de estos cursos que están totalmente gratuitos por el canal YouTube de la Sociedad Venezolana de Infectología. Compartan los enlaces, hemos tenido clases de altísima calidad y todavía nos faltan hasta el mes de noviembre, vamos a seguir teniendo clases. Y para presentar la actividad del día de hoy está la doctora Marvilis Hernández, quien va a ser la coordinadora de la actividad de hoy. Ella es internista, infectólogo, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Adicionalmente, ella es la coordinadora académica de este curso de uso racional de antimicrobianos y adicionalmente ha sido el jefe del Programa Nacional de VIH, y simplemente les va a introducir a nuestro invitado del día de hoy y las dejo con ella. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos al curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022, doctora Yelitza Castillo. Este es el webinar número 10 y estará a cargo del doctor Antonio Ríos, internista, infectólogo. El título muy interesante: Desarrollo de nuevos antibióticos. El doctor Antonio Ríos es médico cirujano de la Escuela Luis Racete, Universidad Central de Venezuela, con posgrado de Medicina Interna y posgrado de Infectología, egresado de la Universidad Central de Venezuela, Hospital Vargas, con entrenamiento en micología médica en 1990, jefe de la unidad de micología del Hospital Vargas de Caracas de 1991 al 2001, médico consultante de la unidad de infectología del Hospital Vargas de Caracas desde 1991 hasta el 2001, internista e infectólogo de la Policlínica Metropolitana de Caracas desde 1990 hasta la actualidad, miembro fundador e integrante de la Comisión de Control de Infecciones de la Policlínica Metropolitana desde el año 2000 hasta la actualidad. Además, el doctor Antonio ha sido presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, colaborador en muchas de las actividades que lleva a cabo la sociedad. Esta tarde se hablarán de esos nuevos antibióticos. Como sabemos, desde 1980 la Organización Mundial de la Salud ha promovido el uso racional de antibióticos y en 1998 instó a los países del mundo a desarrollar acciones que se dirijan a mejorar el uso de estos. Desde el año 2001 dio a conocer la estrategia global para contener la resistencia antimicrobiana, que incluye acciones en los distintos países e intervenciones educativas, regulatorias y de gestión. Como sabemos, la Organización Mundial de la Salud ha publicado un listado de bacterias para las que se necesitan urgentemente nuevos antibióticos, innovar y desarrollar en vista de esta prioridad crítica, elevada y media de todos estos patógenos prioritarios. Es importante porque para muchos la era de los antibióticos está llegando a su fin y corremos el riesgo de quedarnos sin estos. Es por eso que les invitamos a permanecer conectados en este webinar de hoy y le damos las gracias por preferirnos y al Laboratorio Berens por la alianza
tan importante y estratégica. Feliz tarde, bienvenido, doctor Antonio. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al doctor Manuel Figuera y a toda la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología por la amable invitación a participar en este extraordinario ciclo de conferencias que conforman el curso de uso racional de antimicrobiano 2022. Además, lleva el nombre de la doctora Yelitza Castillo, persona muy querida en nuestra sociedad y quien se despidió muy precozmente de nosotros, pero dejando una huella imborrable, tanto profesional como humana. Así que merecido y sentido tributo a Yelitza. Por otro lado, quiero manifestar que no tengo ningún conflicto de interés con las expresiones que emití en el transcurso de esta charla, así como tampoco tengo ningún conflicto en reconocer y agradecer la cooperación de Laboratorios Berens, no solo con el patrocinio de este curso, sino por las muestras de apoyo y solidaridad y confianza que desde la Sociedad Venezolana de Infectología hemos recibido desde hace muchos años, y sirva este momento para mencionarlo y celebrarlo. Sin más preámbulo, quiero hablarles del desarrollo de nuevos antibióticos. El descubrimiento de los nuevos antibióticos transformó sin ninguna duda nuestro mundo desde la segunda mitad del siglo XX, pudiendo hacer tratables enfermedades que antes eran incurables y permitiendo procedimientos médicos, quirúrgicos y de quimioterapia de manera más segura. Esto sin duda hizo que salvamos millones de vidas. Probablemente entre la concepción de las vacunas, la disposición de agua potable y de agua servida en los hogares y la creación de los antibióticos han sido los tres factores más importantes de aumentar el incremento de la expectativa de vida a nivel mundial. Sin embargo, estos medicamentos están perdiendo su vigencia por la aparición de bacterias multiresistentes. Resistencia además que puede ser de forma natural porque desde el punto de vista constitutivo las bacterias, algunas son resistentes sin conocer ni siquiera los antibióticos, como pueden ser los anaerobios aminoglicósidos o como puede ser la Klebsiella a ampicilina, o por una resistencia adquirida, como puede ser a través del contacto con antibióticos y a través de la transmisión de genes de resistencia de unas bacterias a otras, bien sea por beta-lactasa, por transposoma, por alteraciones de la purina, por mecanismos de flujo, en fin, por una serie de condiciones hay una resistencia adquirida. Otro de los factores que influye mucho en la resistencia bacteriana es la utilización de antibióticos para otros fines. Ya hemos visto como la cantidad de antibióticos que se usa en veterinaria, tanto como a nivel humano, la que se utiliza por en la industria agronómica. Todo eso influye también en contacto con los seres humanos de antibióticos. Y el uso inadecuado y excesivo de antibióticos sin duda tiene una relación directa. Mientras más usamos los antibióticos, más resistencia podemos ver. Y gráficos como este son muy elocuentes. En una revisión que se hizo hace 12 años en el uso de ciprofloxacina para Escherichia coli y cómo eran prácticamente en paralelo. Mientras menos prescripción bajaba la resistencia, a mayor prescripción aumentaba la resistencia. Y fíjense como para Staphylococcus aureus con ciprofloxacina lo mismo. Bajaba la prescripción, bajaba la resistencia, subía la prescripción y de nuevo la resistencia. Esto es un fenómeno que se ve en muchísimos antibióticos y con muchísimas bacterias. Y es parte de la preocupación porque se dice que más o menos 8 años es lo que tarda un antibiótico desde que se introduce a nivel clínico hasta que hay una resistencia clínicamente demostrada. Y en este gráfico vemos como 8 años como punto de corte de promedio. Algunos antiguos antibióticos han mantenido bastante bien su nivel de sensibilidad, pero otros, inclusive más recientes, apenas entran en el mercado en 2 o 3 años, ya hay fenómenos de resistencia importantes. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque como dice la Alianza para el Desarrollo de Investigaciones y de Usos Globales de Antibióticos, varios puntos que me pareció importante recalcar en esto es que, uno, el consumo mundial de antibióticos aumentó en un 65% entre el año 2000 y 2015. Se calcula que los seres humanos utilizan alrededor de casi 35.000 millones de dosis de antibióticos cada año. 17% de los medicamentos falsificados o de calidad inferior informados a la Organización Mundial de la Salud son antibióticos.
La resistencia bacteriana es responsable de 1.2 millones de muertes por año ahora, pero las proyecciones que se han hecho por la velocidad con que esto ha tomado cuerpo, calcula la OMS que para el año 2050 superará los 10 millones de muertes por año, y esto supera las muertes por problemas oncológicos. No solamente esto es importante tenerlo en cuenta, es que además la asociación de antibióticos y resistencia y mortalidad es evidente, sobre todo en alteraciones como infecciones nosocomiales, infecciones neumónicas, infecciones por sepsis, septicemia, infecciones abdominales. La escala de mortalidad en ellos es mucho mayor que en otras patologías, y es en ellos donde se ve sobre todo resistencia bacteriana. También se ve cómo cuando uno analiza germen por germen que produce mortalidad en estos pacientes, fíjense, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, Pseudomonas. Estamos hablando de las bacterias que se están haciendo más resistentes, asociados a patologías que producen más mortalidad. Y por eso, de alguna manera, la OMS el año pasado sacó una advertencia y unas prioridades en cuanto a críticas elevadas y medias por estos patógenos multiresistentes. La consideran como prioridad crítica todos aquellos que en este momento se han convertido en un problema de salud pública, como son las bacterias gram negativas resistentes a carbapenémicos, el Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa o la Enterobacterias en general. Prioridad elevada, Enterococcus faecium resistente a vancomicina, Staphylococcus meticillum resistente, Helicobacter resistente a claritro, Campylobacter y Salmonella resistentes a fluoroquinolonas, Neisseria gonorrea resistente a cefalosporina y fluoroquinolonas, y como prioridad media, Streptococcus pneumoniae con susceptibilidad disminuida a penicilina, Haemophilus influenza resistente a ampicilina y Shigella resistentes a fluoroquinolonas. El problema de todo esto es que cuando uno analiza qué respuesta tienes según los gérmenes que quieres aislar y quieres mejorar la sensibilidad, te consigues con que en este gráfico serían las diferentes fases de los antibióticos que hay, y dependiendo de lo que quieres contribuir a mejorar la sensibilidad. Y por ejemplo, uno ve en esta área el Acinetobacter. Fíjense que dependiendo de la fase, la solicitud presentada es cuando ya terminaron las 3 fases y ya va a estar para uso clínico. Ninguno de estos en los últimos 3-4 años ha salido para la Acinetobacter. Todos están en fase 1, 2 y 3. Por ejemplo, en Clostridios difíciles tampoco hay ninguno en este momento que esté clínicamente ubicable. Para Pseudomonas aeruginosa, de 18 antibióticos que están, apenas 2 probablemente son los que están saliendo a la calle. Y así sucesivamente. Entonces, el problema de todo esto es que la respuesta inmediata de antibióticos a la calle para la realidad de lo que estamos viviendo está muy rezagada. Y eso habla de la falta de nuevos antibióticos. La mayoría de la industria farmacéutica no trabaja con antibióticos porque, entre otras cosas, no les es rentable. La mitad de los antibióticos que estamos utilizando actualmente se descubrieron en la década de los 50 y los 60, y con ciertas modificaciones se mantienen aún vigentes con los problemas de resistencia que estamos viviendo. El descubrimiento y desarrollo de nuevos antibióticos es un proceso lento, complejo y costoso. Además, cuando nosotros conseguimos un antibiótico específico para un grupo de bacterias multiresistentes, más bien lo que pretendemos es darle cursos cortos y hacer restrictivo a su uso. Obviamente esto para los laboratorios no les conviene. A ellos les gustaría medicamentos que les den de por vida a los pacientes, en pacientes diabéticos, hipertensos, y esto es una cosa muy costosa de hacer y además muy restrictiva en su uso. Y lo demás es que la aparición y la propagación de resistencia es muchas veces muy rápida, y esto le resta restabilidad. Su registro muchas veces en pocos países, por las condiciones locales de cada quien, hace que sea difícil registrar nuevas drogas. Y en general se podría decir que entre 1999 y 2014 solo se registraron 12 antibióticos. Y esto es importante en esta gráfica para ser más elocuente de lo que significa producir un antibiótico hoy en día. Si uno escoge 100 moléculas que podrían figurar como posibles potenciales antibióticos, de esas 100 moléculas, la inversión que van a hacer en los primeros 4 años se calcula alrededor de 380 millones. Cuando esas moléculas van a ir a la fase preclínica, ya estamos hablando de que el 10% de ellas pueden calificar.
Y esto es un proceso también que va a llevar alrededor de 5 o 6 años, donde van a pasar fase 1, fase 2, fase 3, hasta que por fin hayan exitosamente llevado esto a fin del término, pero cuando vamos a ver, después de prácticamente 10 años, uno de esos 100 los que puede lograr figurar. Eso es lo que se refleja recientemente con la poca productividad de antibióticos en las últimas décadas. De ahí que se ha hecho iniciativas como esta del desarrollo de 10×20, hablando de que a los malos bichos necesitan nuevas drogas, y 10 antibióticos para el 2020. Y realmente esto es lo que hemos visto, que sí, en la última década se han evidenciado nuevas moléculas, nuevos antibióticos, modificaciones de los antibióticos ya que se están usando actualmente. Sin embargo, muchos de ellos los vamos a discutir ahora en la charla de ahora. Algunos son prácticos, algunos no se consiguen, y muchos de estos son muy costosos. Entonces, vamos a hablar de nuevos antibióticos con esta lista que les tengo acá, pero quiero también darle la salvedad que estos antibióticos ya han sido muchas veces tocados en las charlas que me han precedido de grupos de antibióticos en específico. Entonces, le voy a tratar cada uno de ellos, pero prefiero también hablar especialmente en estas nuevas líneas de investigación de antimicrobianos, que es donde puede haber también una luz de esperanza de otro tipo de alternativas que se pueden ventilar en estos casos. Vamos a empezar entonces primero con los lipopéptidos. Dentro de estos nuevos antibióticos está el telavancin, el dalavancin y la oritabancin. Son derivados semisintéticos de los glicolipopéptidos vancomicina y tecoplanina, y ellos tienen un doble mecanismo de acción, inhibiendo la síntesis de peptidoglicanos de la pared celular, pero a diferencia de vanco y teco, además alteran la permeabilidad de la membrana celular bacteriana, y esto hace que sean más rápidamente bactericidas, más que la vancomicina y más que la tecoplanina. Además también la oritabancin, a diferencia de los otros dos, previene la transpeptidación, y esto puede hacer que actúe contra el enterococo resistente a vancomicina. En esta gráfica comparativa de los tres antibióticos glicolipopéptidos, la telavancina se da una vez al día, 10 miligramos por kilo, se puede dar entre 7 a 10 días, todos son de uso endovenoso, todos son por gram positivo. En la telavancina hay que ajustarla según función renal y tiene una mejor penetración en pulmón que lo que es vancomicina, pero hay que tener en previsión que puede alterar los tiempos de protombina y puede prolongar el QT. Se utiliza en indicaciones para infecciones de piel y partes blandas, en neumonías bacterianas y donde haya gérmenes resistentes al estafilococo áureo meticino resistente. La oritabancina y la dalvancina se dan en dosis única. A estas dosis variables son endovenosos y generalmente se están utilizando para lo mismo, para infecciones de piel y partes blandas, donde hay involucrado el estafilococo meticino resistente, pero en el caso de la oritabancina también pueden ser usados para el enterococo resistente a vancomicina. Entre las nuevas oxazolidinonas está la tedisolid. El tedisolid está aprobado por la FDA en el 2014, es de la familia del linezolid, y obviamente también está para el tratamiento de infecciones por gram positivo de piel y partes blandas, incluye estafilococo áureo meticino sensible, meticino resistente, estreptococos y enterococos. Actualmente actúa inhibiendo la síntesis proteica bacteriana, uniéndose a la subunidad 50S ribosomal del microorganismo. Es bacteriostático, pero a pesar de eso tiene de 4 a 32 veces más potencia que el linezolid in vitro. Hay tanto presentación oral como presentación endovenosa de 200 miligramos. Y la duración en los trabajos comparativos con linezolid lo proponen como una duración de 6 días igualmente de eficacia a 10 días. O sea, cursos cortos son suficientemente efectivos para lograr la misma éxito clínico. No es necesario ajustar la dosis en insuficiencia hepática ni renal, pero tienen unos efectos adversos que los comparten con linezolid, especialmente asociados con la toxicidad mitocondrial. Esto es neuropatía óptica y periférica, que es una de las lesiones más importantes y que muchas veces son irreversibles. También puede haber la acidosis láctica y la mielosupresión. Tienen menos interacciones con otras drogas que el linezolid, y el costo actual en Estados Unidos de la presentación oral es de alrededor de $370. Es el doble al linezolid y probablemente mucho más del doble nosotros en Venezuela, si lo llegáramos a tener, porque el linezolid también estamos teniéndolo en presentación genérica un poco más accesible a lo que lo teníamos hace unos años. La plazomicina es un aminoglicosídeo de nueva generación.
Tiene una estructura que lo protege con la acción de las enzimas degradantes de aminoglicósidos y igual inhibe la síntesis proteica, pero es más rápidamente bactericida. Se utiliza para administración de una sola vez al día y es activa contra enterobacterias productoras de ble, enterobacterias resistentes a carbapenémicos y enterobacterias resistentes a amicacina y gentamicina. No es confiable su uso cuando son pseudomonas que te están diciendo que es resistente a otros aminoglicósidos y tampoco funciona en infecciones por Acinetobacter baumannii. Los efectos adversos son parecidos a los restos de los aminoglicósidos: nefrotoxicidad, ototoxicidad, bloqueo neuromuscular, igual que los otros aminoglicósidos clásicos. Está posicionado especialmente por los estudios que se hicieron para pielonefritis aguda complicada por gérmenes multiresistentes, en un estudio EPIC donde demostró no inferioridad a meropenem, y un estudio CARE donde se demostró también la semejanza en cuanto a éxito terapéutico con la colistina. La presentación es ampollas viales de 500 miligramos, de $350 a $400 el costo diario de este tratamiento. Y esto es un dato curioso para que entiendan cómo es la dificultad de los laboratorios haciendo nuevos antibióticos. El laboratorio de Acuequén fue el que se dedicó para el desarrollo y comercialización de antibióticos desde hace muchos años. Pasó para la molécula del plasmomicina 15 años de desarrollando esta molécula. La FDA lo aprobó en junio del 2018 y la venta en los primeros 6 meses fue de apenas $1 millón. Ya vieron lo que cuesta desarrollar durante todo el tiempo de evolución un antibiótico. Bueno, en abril, obviamente, este laboratorio quebró y actualmente es retomado por otro laboratorio que es el Aradim. Pero el Aradim también, cuando uno ve las noticias de este laboratorio, se declaró en bancarrota en el 2019, así que no sabemos realmente si ellos están pidiendo una ayuda financiera gubernamental, porque hoy en día este tipo de laboratorios que se sustenta con muchos antibióticos tiene un peso en la ala de tener una carga que probablemente no la puedan mantener en el tiempo por lo costoso que resulta la confección de nuevos antibióticos. Otro grupo son las nuevas tetraciclinas, fundamentalmente erabaciclina y omadaciclina. Se presentan tanto vía oral como endovenosa y son de amplio espectro, son activos para bacilos gram negativos multiresistentes, incluidos con algunas cepas carbamazepinasa resistentes, Acinetobacter, Stenotrophomonas maltophilia, Legionella, Clamidia, Mycoplasma, estafilococos meticillos resistentes, enterococos resistentes a vancomicina y anaerobios. No son activas, y aquí lo dibuja muy bien, como todas las tetraciclinas no tienen ninguna actividad contra Pseudomonas aeruginosa, en este caso tampoco para Proteus, para Morganella ni para Providencia. Se habla de que tienen una mayor potencia y mejor tolerabilidad que la tigecyclina, y la están posicionando para infecciones de Acinetobacter baumannii multiresistente, bacilos gram negativos multiresistentes alérgicos a la penicilina, en casos de Neisseria gonorrea multiresistente, Mycobacterium no tuberculoso y terapia oral después de una terapia endovenosa. Lo que tiene estas nuevas tetraciclinas es que son altamente costosas y para manejo de la sepsis y para septicemia no hay suficiente experiencia. Entonces, esto puede ser una alternativa, pero ojo, faltan mucho más estudios clínicos para llegar a conclusiones más definitivas. La pleuromutilin, esto sí es un nuevo grupo de antibióticos que el representante actual que existe en este momento es la lefamulin. Es un antibiótico que inhibe la síntesis proteica de la subunidad ribosomal 50S, es activo contra gram positivos, gram negativos y anaerobios, y tiene bajo índice de resistencia bacteriana porque carecen de resistencia cruzada con otro microorganismo, ya que es un mecanismo de acción único. La presentación oral es de 600 miligramos y la endovenosa de 150 miligramos y se da 2 veces al día. Pero ojo, hay que tener cuidado porque en estudios experimentales se ve un daño fetal en animales. Por lo tanto, las mujeres deben de asegurar no embarazarse y obviamente no darla en mujeres embarazadas. También puede ser hepatotóxico y puede prolongar el QT. La Federación de Drogas Americana la aprobó en el 2019, así como la Europea en el 2020, especialmente en neumonías de la comunidad, con resultados muy parecidos a moxifloxacina con o sin lenoxalida. El costo, como ya lo ven, también es alto, es de alrededor de 240 o 330 dólares diarios por los días que vaya a necesitar el tratamiento.
Y luego están los nuevos betalactámicos con inhibidores de betalactamasa, que generalmente están estos primeros 4 ejemplos, y básicamente lo que se quiere con ellos es ampliar la cobertura de bacilos gram-negativos aeróbicos, recuperando la potencia antibiótica y neutralizando el efecto de las betalactamasas y las carbamidipasas. Para una revisión somera, pero ya que vamos a tocar el tema de las betalactamasas, hay muchas, pero realmente hay 2 clasificaciones. Me quiero basar en este gráfico, en la molecular, porque es como más didáctica. Las betalactamasas se componen en 2 grandes grupos, las que dependen de serinoenzimas y las que tienen metaloenzimas. Las serinoenzimas son las más frecuentes, la clase A, la clase C, la clase D, y las metaloenzimas, que ahí están la Nueva Delhi, la Verona, en fin, otras, constituyen otro grupo importante. Cuando uno utiliza inhibidores de betalactamasa, empieza a actuar sobre estas betalactamasas. El ácido clavulánico, que es de los primeros que se usó, solamente tiene una acción contra las antiguas betalactamasas de la clase A. Pero en la medida que vas aumentando el espectro, utilizas inhibidores más recientes como el tazobactam, aumenta la cobertura a las infecciones por gérmenes BLE positivos. Cuando ya vas a varobactam o relebactam, que son parte de la composición de estos nuevos antibióticos, amplías la cobertura y ya se utiliza para bacterias que han producido carbamazepinasa tipo KPC, pero no siguen sin ser sensibles a la acción de otras betalactamasas. Y la Vivactam sería, dentro de todos los inhibidores de betalactamasa, el que tiene el mayor amplio espectro de acción sobre las betalactamasas. Puede cubrir clase A, clase C y clase B. Lo único que no está cubierto por ellos son las metaloenzimas, que siguen siendo un dolor de cabeza también para el tratamiento clínico. Es importante también entender que cuando hablamos de resistencia de carbapenémicos, no solamente hablamos de carbamazepinasa, también hablamos de no producción de carbamazepinasa por otros mecanismos como puede ser AMC, alteración de las purinas o bombas de flujo, que estos además son mecanismos muy fácilmente producidos por pseudomonas multiresistentes. El primer ejemplo de estos nuevos betalactámicos inhibidores de betalactamasa es el ceftaloctano y tazobactam. Podríamos decir que el ceftaloctano es como una cefalosporina de 5ª generación, pero al mismo tiempo, con la mezcla de tazobactam, amplía el rango de acción, tiene una especial afinidad por las PBP y además una débil unión de las PB4, responsable de la AMC. Y esto de alguna manera ya anticipa que podrían ser utilizados como una cefalosporina antipseudomona semisintética, porque la pseudomona generalmente el mecanismo de resistencia que muchas veces hace es por alteración de las porinas. Entonces, este antibiótico es activo contra enterobacterias productoras de BLE, de coli o Klebsiella, y contra pseudomonas, especialmente las que tienen alteraciones de porinas, ¿okay? Y a nivel cromosomal. Pero es débil inductor y a las que tienen también la bomba de flujo. Está aprobado básicamente para infecciones intraabdominales donde se recomienda utilizar la mezcla con metronidazol, también en infecciones urinarias del tracto urinario complicadas y en neumonía utilizando dosis mayores de las convencionales. Hay que tener en cuenta que el ceftaloctano tazobactam, la fuerza que tiene se lo implica esa cefalosporina, pero en casos de infecciones severas tiene que tener en cuenta la concentración inhibitoria mínima porque hay un punto de quiebra cuando es por encima de 4 microgramos por mililitro puede no funcionar. Entonces, cuando nos planteamos utilizar ceftaloctano tazobactam, lo primero que tenemos que saber es si tenemos en presencia de una bacteria con KPC o con metaloenzima. Si la bacteria produce KPC, no se puede utilizar, y si son negativas, entonces podría evaluar el ceftaloctano tazobactam, pero siempre viendo la concentración inhibitoria mínima. Si está por encima de 4, no usarla. Si está por debajo de 4, sí puedes utilizarla. La otra droga que estamos usando y que es la única de todas estas que estoy hablando que se puede conseguir en Venezuela a un costo aproximado de $800 a $900 diarios es la ceftazidima Vivactam. Como ven, a diferencia de las otras, el amplio espectro de betalactamasas que cubre incluye la clase A, la clase C y la clase B, y por supuesto la clase D no está incluyendo las metaloenzimas. Hace una recuperación, la Vivactam, de la susceptibilidad de la ceftazidima, y además para lo que es pseudomonas y enterobacterias,
pero no es activa en enterobacterias productoras de metaloenzimas, tampoco en Acinetobacter baumannii, ni en Estereotrophomona maltophilia, ni en anaerobios. No es activa en Pseudomonas aeruginosa, donde el mecanismo de resistencia es diferente a las beta-lactamasas, sino por bombas de flujo. Es importante también considerar que, aunque a pesar que esto podía ser una alternativa muy exitosa y era altamente eficaz, como podía ser demostrada en estos trabajos, donde se comparaba con ceftazidima, avibactam con carbapenémicos y aminoglicósidos, en los cursos largos de tratamiento o en infecciones severas se está empezando a ver resistencia y falla terapéutica, sobre todo por falla microbiológica. ¿Y esto qué significa? Que las bacterias se están empezando, sobre todo cuando son cursos largos, se van adaptando, van creando nuevas fuentes de resistencia y deja de actuar el antibiótico. Por eso, a veces es necesario una asociación de estas drogas con otras. En este caso le estoy poniendo la ceftazidima avibactam aztreonam, que cuando se mezclan sería como la combinación más amplia para cubrir todas las beta-lactamasas, porque el aztreonam tiene la característica de ser resistente a asociación a las metalo-beta-lactamasas y la ceftazidima avibactam sería hacia las otras. De hecho, hoy en día, si vamos a utilizar aztreonam porque estamos en presencia de una carbapenasa con metaloenzimas, el aztreonam no lo podemos utilizar solo, porque de alguna manera es muy fácil que durante el tratamiento también produzca otra serie de resistencia de beta-lactámicos, puede producir AMC, te puede producir BLE. Entonces, la asociación de aztreonam protegido con ceftazidima avibactam puede lograr con esa combinación que se evite fenómenos de resistencia. Lo otro es el meropenem-babobertam. Fíjense que esta droga no tiene el nivel de amplitud contra las beta-lactamasas, sino básicamente actúa sobre las carbamenipasas KPC, ¿okay? Extiende el espectro en relación al meropenem contra enterobacterias resistentes, no es activo contra Acinetobacter, Pseudomonas o Maltophilia, y está probado, bueno, porque generalmente todos estos antibióticos son como un tiro al piso a probarlas por infección del tracto urinario complicadas. El problema es cuando nos vamos a otros tipos de infecciones como sepsis, como neumonía, donde las cosas a veces son más complejas. Y el imipenem-cilastatin relebactam también tiene un poquito más amplio espectro que el anterior, utiliza también la posibilidad de alterar las clases de beta-lactamasa, o sea que puede tener algún grado de actividad, sobre todo con cepas de Pseudomonas aeruginosa que pueden tener mecanismos de porinas, y también conserva actividad contra las KPC. Entonces, ante esta y estas son, pero siguen siendo resistentes a metaloenzima y a la OXA48. El cefdedicol es una droga que es bien particular, es bien curioso como lo han modificado. Esto es hacer una nueva cefalosporina que sea siderófora. Eso quiere decir que sea enmascarada por iones hierro para que sea confundida por la bacteria, aproveche el ácido hidrocol para meterse dentro de los canales, los sidosporos de la bacteria, rápidamente aquí tiene alta afinidad por los peptidoglicanos y además es muy estable con la acción de la degradación de las beta-lactamasas. Entonces tenemos como un caballo de Troya que se mete a través del engaño que le hacen a la bacteria a través del ion de hierro, va directamente al mecanismo de acción lisa y además es bien estable las beta-lactamasas. Eso hace que le confiere un amplio abanico de acción que cuando uno ve las beta-lactamasas, prácticamente las puede neutralizar prácticamente todas, incluido las metaloenzimas. Entonces, cuando uno compara esto, el cefdedicol es el de más amplia acción y son muy parecidas a lo que sería la ceftazidima avibactam más aztreonam. Es importante considerar que los primeros estudios clínicos demostraron, por ejemplo, el APEC, que era comparativo al imipenem-cilastatin de 1 gramo cada 8 y al APEC que lo comparaba con el meropenem y el enezolid, pero hay un problema con este último trabajo que es el Credible, que fue un trabajo descriptivo, no fue aleatorio, fue con una cantidad de pacientes, no mucha, pero con sepsis, y la comparación era cefdedicol versus el mejor terapia posible en bacterias, en infecciones severas
por bacterias multiresistentes y que podía ser sepsis, infecciones nosocomiales, infecciones en ventilación mecánica. Bueno, en el grupo que tenía cefedricol se vio un 6% más de mortalidad tanto a las 2 semanas como a las 45 días. No se sabe la razón de por qué se hubieron más en estos pacientes, porque no fue un trabajo totalmente diseñado para ver esa diferencia, pero esto puso en alerta al mundo científico en cuanto a esperar un poco, mantener más experiencia y aunque está considerado como un medicamento útil para su uso en infecciones urinarias multiresistentes, para otro más allá de eso han querido ser más reservados en darle una recomendación completa. Entonces, comparativamente, aquí les tengo la diferencia entre cada uno de ellos, pero básicamente se lo traigo para que vean las dosis, 1.5 cada 8, generalmente cada 8 horas todos ellos, cada 6, y una de las cosas que también son de los problemas que tienen estos medicamentos son su alto costo. Esto es lo que cuesta por día cada uno de estos pacientes. Imagínense cefdricol que le va a dar un tratamiento por 8 o 10 días, estamos hablando de $10,000 y así por el estilo muchos otros. Entonces, obviamente que hay una diferencia grande. ¿Hay más agentes en etapa de investigación? Sí, lo hay. Sin duda, aquí hay una lista grande, pero si uno cree que la lista grande se va a transformar en que va a salir mucho al mercado, pues probablemente nos equivoquemos porque realmente de aquí pueden salir muy poco o haya muy pocas expectativas. Lo importante es que esto es un tema ahora que está muy en la palestra. ¿Qué alternativa buscar? Y en ese sentido, el gobierno americano en octubre del 2020 ha hecho un plan nacional para combatir las bacterias resistentes a los antibióticos entre el 2020 y 2025, creando 5 grandes metas. Meta 1, disminuir la emergencia de resistencia bacteriana previendo la diseminación de infecciones resistentes. Meta 2, fortalecer y unificar los esfuerzos del sistema de salud para combatir la resistencia bacteriana. Meta 3, avanzar en el desarrollo y en el uso de pruebas diagnósticas innovadoras y rápidas para identificación y caracterización de la resistencia bacteriana. Meta 4, que es acelerar las investigaciones básicas y aplicadas en el desarrollo de nuevos antibióticos, otras terapias y vacunas. Y meta 5, mejorar la colaboración internacional y las capacidades para la prevención, vigilancia, control e investigación de antibióticos de su desarrollo. Puse en color en la meta 4 porque el acelerar investigación en otras terapias es lo que quiero hablar en los próximos 15-20 minutos, porque este es otro campo que se abre cuando uno no tiene muchas alternativas en el mundo de las bacterias multiresistentes. Y vamos a empezar por bacteriófagos. En el tratamiento de las infecciones multiresistentes, esto de los bacteriófagos es virus que infectan huéspedes bacterianos, o sea, balas precisas que van directamente a bacterias específicas para establecer dentro de ellas ciclos replicativos líticos, y esos viriones, una vez liberados, infectan a otras bacterias de manera específica y exponencial. Esto no es algo nuevo. Esto se describieron desde allá, desde principios del siglo anterior, del 20 y del 30, y se utilizaban en tratamientos de disentería, furunculosis, infecciones urinarias y respiratorias. Lo que pasa es que con el inicio de los antibióticos en la década de los 50 cayeron en desuso y ahora se mantuvieron solamente en esa época en Europa del Este y en la antigua Unión Soviética. Y esto es interesante porque se mantuvo la antigua Unión Soviética activa siendo bacteriófago. La historia es que si ustedes les suena el nombre de Nikolai Gamaleya, Nikolai Gamaleya es el padre de la microbiología rusa, de la microbiología y de la vacunología. Él es un discípulo directo de Pasteur y a finales del siglo XX hizo un laboratorio muy importante que luego se convierte en el Instituto Gamaleya, donde están haciendo entre otras cosas el Sputnik, donde todo el mundo habla de eso. Bueno, pero ese hombre, entre su línea de investigación, investigó mucho bacteriófago, hizo aplicación práctica en uso clínico bacteriófago y siguió esa escuela. Por eso es que ante los demás en el mundo cayeron en desuso, la Unión Soviética siguió experimentando con bacteriófagos. Sin embargo, la realidad de los hechos, que habla que cada vez hay más problemas con infecciones multiresistentes, empezó a sacar del closet estas opciones de tratamiento, y en el 2017 hay un primer hito que es el tratamiento exitoso en un paciente con acinetobacter baumannii multiresistente diseminado. Esta era una persona mayor, diabética, con un problema de múltiples abscesos pancreáticos necrosantes, que tenía acinetobacter multiresistente resistente a todo.
no había ningún antibiótico al que fuera sensible y tenían desde hacía meses dándole tratamiento y tratamiento hasta que intentaron la terapia con bacteriófagos, tanto inyectada endovenoso como a nivel intralocal, a nivel de los abscesos, y pudieron resolverle el problema al paciente. Posteriormente a este trabajo, empezaron a salir nuevos trabajos en la aplicación clínica a mayor escala en múltiples bacterias multiresistentes, incluidos Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella, Estafilococo. Y bueno, en general, hoy en día hay varios centros de investigación que lo están desarrollando y es un tratamiento experimental que para ahora requiere una aprobación de la FDA para uso compasivo. Es altamente susceptible bacteriana a los fagos. El problema de estos bacteriófagos es que los hacen con ingeniería genética para que sean específicamente dirigidos a las bacterias que quieres especialmente afectar. Transportan esos fagos los plásmidos codificados, los mecanismos de resistencia, se introducen, que tienen los antimicrobianos, se introducen en la bacteria, le integran al genoma bacteriano del huésped y luego esos bacteriófagos se van a transferir de una bacteria a otra. Por supuesto, estos mecanismos deben de hacerse en unas condiciones de laboratorio de esterilización de los fagos, porque se puede imaginar estos fagos hay que experimentarlos con las bacterias para que tengan la mayor sincronización de efecto, además que la liberación de endotoxinas debe de ser bien liberada para evitar riesgos de bioseguridad en su utilización. Su acción es específica para una especie bacteriana y un determinado linaje o clon de la bacteria, a diferencia de los antibióticos que tienen un amplio espectro y que afecta a la flora bacteriana normal. Entonces, en teoría, uno diría, es la forma más ecuánime de tratar de afectar lo menos posible al microbioma. Por su carácter tan selectivo, la elaboración de los bacteriófagos específicos ha sido hasta ahora un proceso muy largo. En general, se tardan desde un mes hasta puede ser un año para hacer un bacteriófago. Lo que se está intentando hoy en día es hacer bancos de bacteriófagos donde se tengan ya inclusive ya moléculas ya prefijadas con los mecanismos de resistencia más conocidos para que de ese banco se puedan utilizar y no tarden tanto tiempo. Así como las bacterias se vuelven resistentes a los fagos, el fago también evoluciona y puede escapar a los mecanismos de resistencia, cosa que los antimicrobianos no pueden hacer. El antimicrobiano está ahí y si la hace resistente, pues no echa para atrás. Esto no, esto es un virión, esto tiene una capacidad de adaptación también que lo hace de alguna forma, si se quiere, inteligente. Es interesante porque el año pasado, en diciembre, en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología, hubo una discusión que salió después en Medscape entre Paola Gaghetti, que es un infectólogo de Buenos Aires, y Ana Cristina Gales de Sao Paulo, Brasil, y donde llegaron a una conclusión en cuanto a lo que puede ser los bacteriófagos y hablan de que es una terapia promisoria, hiperselectiva, más ecológica, menos dañina para uno y para el medio ambiente, pero está en pleno desarrollo y hacen falta más pruebas. Ana Cristina Gals dice que no imagina que las terapias con fagos vayan a reemplazar la terapia antimicrobiana clásica, pero creo que debería ser una opción para aquellas pacientes con infecciones graves por bacterias pan-resistentes, sin una opción terapéutica disponible, o para aquellos pacientes que permanecieron con dispositivos invasivos colonizados y que por esta razón no consiguen controlar el proceso infeccioso. Otro de las líneas de investigación son los fitoquímicos antimicrobianos. Son polifenoles que se han utilizado en diferentes autores, le han empezado a buscar la vuelta de qué actividad antimicrobiana. Están utilizando plantas medicinales con actividad antimicrobiana in vitro, acción antimicrobiana de ciertos fitoquímicos contra bacterias multiresistentes, como el Estafilococo aureus meticeo resistente, o sinergismo con antibióticos comunes. Algunos estudios se han centrado en combinaciones de extractos y compuestos de plantas y antibióticos con el fin de evaluar la posibilidad de revertir resistencia bacteriana a múltiples drogas. ¿Okay? Actividad antibiofil de algunos fitoquímicos provenientes de aceites esenciales de plantas aromáticas y medicinales como tomillo, lavanda, geranio, árbol de té. En fin, uno cree que ahora nos vamos a hacer especialistas en herbicidas, pero el problema es que uno también tiene que ir a la fuente natural. La naturaleza ha sido también la fuente de muchos medicamentos y buscando opciones terapéuticas, la naturaleza también nos la puede dar. Es cuestión de, con seriedad, hacer cosas interesantes. En este caso también les quería presentar un proyecto que se hizo para la licenciatura en biotecnología el año 2017 en la Universidad Argentina de la empresa.
a través de Martín Nicolás Vázquez, hizo un proyecto de ingeniería para evaluar los fitoquímicos para el tratamiento de bacterias multiresistentes. Evaluó la actividad antimicrobiana del ácido carnósico, que son hojas de romero, que se utiliza, entre otras cosas, en la composición de pastas dentales, enjuagues bucales y goma de mascar, y el 18-cineol, que es aceite de eucalipto. Él utilizó cepas de Staphylococcus aureus meticillin resistentes obtenidos de bacteriemias de pacientes hospitalizados, así como Klebsiella multiresistentes por mecanismos de Ble positivo o carbamazepinasa positiva, y de infecciones asociadas a catéteres urinarios y ventilación mecánica. El uso del ácido carnósico disminuyó la concentración inhibitoria mínima de la gentamicina de 4 a 5 veces, potenciando la actividad bacteriana entre 32 y 40 veces en cepas de Staphylococcus aureus meticillin resistente. Y probando la actividad antibiofil del aceite de eucalipto, también luce que fue efectiva para Klebsiella multiresistentes. Entonces, bueno, esto es simplemente un campo que les traigo que es interesante. Obviamente falta mucho por desarrollar, pero bueno, es una ventana que nos puede dar, porque uno no sabe a la vuelta de tantas cosas que puede ser efectivo y que puede no serlo. Otra cosa que les traigo es el efecto antimicrobiano de la fotodinámica, en este caso de la luz azul. Cuando uno analiza el espectro electromagnético de la luz, es muy amplio, pero la luz humana es apenas este pequeño arcoíris, que cuando uno lo desglosa, va entre los 400 y los 700 nanómetros. Pero cuando uno analiza de todas ellas, la radiación que tiene la luz azul es la que aporta la mayor cantidad de energía por fotón, y es la que va entre 400 y 470. Y esto es lo que se está utilizando hoy en día, la luz azul, ya que las bacterias tienen una estructura muy sensible a la luz del espectro electromagnético que está en ese rango y que pertenece al azul, por lo que su exposición facilita mecanismos de lisis bacteriana. Amplias variedades de gérmenes microbianos son inactivados por la luz azul, tanto gram positivos, gram negativos, micobacterias, hongos filamentosos, levaduras y dermatofitos. Estudios in vitro, en biofilm, en ex vivo, en vivo, en modelos animales y en humanos, en ensayos clínicos, se están ya utilizando con la aplicación de la luz azul. Realmente no se sabe muy bien el mecanismo de acción. Se piensa que, aunque no está comprendido, se describe una fotoexcitación de las porfirinas intracelulares que la subsiguiente producción de especies hace citotóxicas oxidativas que conduce a la degradación de lípidos internos a las proteínas y al ADN, provocando la lisis bacteriana. Hasta ahora, no ha sido poco probable hablar de un desarrollo de resistencia bacteriana a la luz azul, sino es la alta sensibilidad que tienen las bacterias a esta luz. Usos clínicos de luz azul en infecciones dermatológicas, como es lógico de esperar, en quemaduras de tercer grado infectadas por bacterias multiresistentes, como también pasa en mucha frecuencia, infecciones por Staphylococcus meticillin resistentes, infecciones por Pseudomonas acinetobacter multiresistentes, tratamiento combinado con antibióticos en infecciones por la presencia de fuel films y infecciones incluso odontogénicas. Si ustedes se fijan, los odontólogos, entre otras cosas, utilizan luz azul para tratamiento de algunas alteraciones odontológicas, y eso tiene esa aplicación en el uso clínico de luz azul. Ahora nos vamos a la nanotecnología y antibióticoterapia. Otra cosa fascinante, con mucho futuro, y no es más que la encapsulación de antimicrobianos en sistemas de nanopartículas como alternativa innovadora y prometedora para mejorar la eficacia terapéutica y minimizar los efectos secundarios de los fármacos. El objetivo es diseñar muy pequeñas partículas que pueden ciertas características en su superficie y que permitan la liberación del antimicrobiano activo con el fin de alcanzar el sitio específico y con los márgenes terapéuticos óptimos. O sea, acuérdense que la nanotecnología también se utiliza para oncología. Lo mismo que para oncología quieres dispararle directamente a las células cancerosas, esto le quiere disparar directamente a las bacterias multiresistentes. Este nanosistema puede transportar, proteger y dirigir agentes antimicrobianos al sitio de la infección, como Diana, de modo que se puedan administrar dosis mayores del fármaco en lugar de la infección, superando así los mecanismos de resistencia bacteriana con menos efectos tóxicos. Y cuando ven el tamaño de una nanopartícula de nanotecnología, estamos hablando en este rango de 1 a 100 nanómetros. O sea, esto es el tamaño de un anticuerpo, de un aminoácido o de un virus, y obviamente mucho más pequeño que una bacteria. Y existen dos grandes grupos dependiendo del material que vas a usar como nanomaterial.
Uno puede ser nanomateriales de partículas antimicrobianas per se, o sea que él solo, la nanopartícula, tiene actividad antimicrobiana, y en esto utilizan metales dioxidometálicos, plata, titanio, oro, aluminio, nanoemulsiones de surfactante, o utilizar las nanopartículas como nanovehículos, o sea, se utilizan, tienes el antimicrobiano dentro de los nanovehículos y él utiliza como una liberación eficiente del antimicrobiano cuando llegan a su destino. Y para eso utiliza nanoliposomas, lípidos sólidos, nanopartículas poliméricas, dendrílicas, hidrogeles o nanopartículas en cristales. La utilidad del manejo de estas infecciones es mejorar la liberación del antibiótico en un ambiente que muchas veces es pH ácido, donde se dificulta su nivel de acción, modifican la carga de su superficie por un fenómeno de protonación selectiva, y a su vez estos nanotransportadores desarrollan más afinidad en el medio ácido, asociado a infecciones muchas veces por gram positivos, gram negativos o polimicrobianos. Los nanoantibióticos selectivos aumentan su acumulación en sitios con una permeabilidad vascular aumentada, o sea, tienen ese comportamiento de que van a ir donde justo la permeabilidad vascular se lo permita porque está alterada, y eso facilita además la acumulación local. Las nanopartículas que incorporan agentes antibiofilms para también disgregar la biopelícula, facilitando la entrada de los antibióticos, y esto es útil para el manejo de prótesis articulares, vasculares o valvulares. Fíjense aquí, las diferentes presentaciones de nanotecnología pueden ser por liposomas o poliméricos o por nanocristales, y la diferencia es que la sustancia a inyectar o a administrar va a permanecer mayor tiempo haciendo efecto que la vía clásica, donde tiene un pico de acción y después rápidamente se libera y deja de ser efectivo. Entonces es una forma más prolongada en el tiempo, más específica y más directa. Y fíjense que, por ejemplo, aquí las nanopartículas viajan, no son afectados por los macrófagos, pero tienen una especial selección por ir a los sitios donde hay permeabilidad vascular alterada, y fíjense cómo estos nanopartículas penetran y no llegan a otro sitio, no se distraen en otras partes, tienen la selectividad de ir justo al foco de la infección y actuar de esa manera. Entonces se comportan de una manera inteligente y tienen diferentes utilidades, porque es útil por la gran nivel de penetración bacteriana en bacterias, en estos casos, que son muchas veces intracelulares y que cuesta llegarlos a los antibióticos. Tienen además mecanismos inteligentes que evaden, por ejemplo, el sistema de flujo, que para otros antibióticos les afecta, pero para el sistema de nanopartículas no les afecta. ¿Cómo pueden ellos disgregar las capas de biofilms y a través de la producción de óxido nitroso y acetilcisteína, desgrosarla y quitarle la capa para que puedan ser más erradicadas las infecciones? Cómo son más protectores y pueden concentrar el antibiótico y evitar que sean destruidos o liberados, haciendo la presentación de drogas libre en más concentración, y la necesidad de utilizar menos cantidad, pero llegada en más cantidad que si lo hiciéramos por la vía convencional. Entonces, sin duda, los retos y la perspectiva de la nanotecnología es minimizar la toxicidad, porque obviamente pueden tener algún tipo de toxicidad cuando no están bien engranados en donde tienen que actuar. Obviamente son una terapia muy costosa y hay que reducirla para poderla masificar en un futuro. La cinta de almacenamiento hasta ahora no es un tema fácil y se está trabajando en ella. Diferencias regulatorias internacionales, porque no todos los países funcionan con las mismas regulaciones. La propiedad intelectual, tratar de conservarla, porque esto se puede imaginar la tecnología y el costo que significa esto para que rápidamente te saquen una copia que no sea de buena calidad. Y la aceptabilidad de los pacientes. Si los pacientes son renuentes muchas veces ahora a vacunarse con estas nuevas, cuando le hables de nanotecnología van a pensar que le van a cambiar el chip, en fin. Tiene que haber un proceso de convencimiento de la inocuidad y de la bondad que pudiera tener esto en un futuro una vez que se desarrolle más a buena escala la nanotecnología. Y para finalizar, la inmunoterapia en enfermedades infecciosas. Obviamente, todas las inmunoterapias representan todas aquellas intervenciones directas que se hacen en el huésped y que modifican los aspectos intracelulares innatos o de respuesta inmunológica adaptativa a patógenos microbianos y que promueven la inmunidad antipatógeno y previenen el daño inmunopatológico de los microorganismos.
La inmunoterapia tiene mucho que ver con las enfermedades infecciosas y uno tiene que conocer que hay respuestas precoces y respuestas tardías y hay una serie de mecanismos de inmunoterapia que pueden influir o promoviendo las células T o promoviendo un control intracelular del crecimiento bacteriano o inhibiendo la inflamación y la necrosis de los tejidos. El hecho es que se utilizan para muchas cosas. En este gráfico, básicamente, en la tabla, no me voy a referir a todo lo que se utiliza por virus, porque estamos congregándonos en la parte bacteriana. Aquí tienen un claro ejemplo de lo que sería una inmunoterapia con Bexloftuzumab, que se utiliza para la prevención y el tratamiento de infecciones recurrentes por Clostridium difficile. Actúa a través de la toxina y ya es un medicamento aprobado entre el 2016 y 2017 para los casos donde son altamente resistentes, donde no funcionan los tratamientos convencionales. Aquí había otro, el Nevacubab, que se utilizó para gérmenes gram negativos. En el 1991 se aprobó la Academia de Medicamentos Europea, pero en el 1993, por un estudio multicéntrico donde se demostró que no solamente no mejoraba la mortalidad, sino que agregaba toxicidad, se retiró del mercado. Inmunoterapia en tuberculosis, aquí están viendo toda una lista de inmunoterapias que, aunque pareciera drogas convencionales para otro tipo de tratamiento como metformina, estatina, inhibidores de ciclooxigenasa, tienen una cierta actividad inmunoterapéutica y están haciendo estudios y ensayos clínicos para tuberculosis tanto resistentes como sensibles, y bueno, los trabajos y los resultados están en desarrollo. Y obviamente el esteroide, que de todas las inmunoterapias históricamente el esteroide ha sido la terapia más exitosa para el tratamiento de inmunopatogenicidad de las infecciones. Tiene un efecto antiinflamatorio dosis dependiente y un efecto inmunosupresor en prácticamente todas las células inmunes, reduciendo la producción de citoquinas proinflamatorias e inhibiendo la respuesta de la celular microbicida. El uso de esteroides, por lo menos en tuberculosis, está probado que aumenta la sobrevida de los pacientes que tienen tuberculosis meningia y pericarditis por tuberculosis. Y cuando uno habla de esteroides y sepsis bacterianas, que ha sido un tema muy controversial de pro y contras, yo creo que la revisión más importante que se ha hecho hasta ahora es del año 2019, y un estudio de Cochrane, donde hablaron de la efectividad de corticosteroides en niños y en adultos, y hablaron de certezas altas y moderadas dependiendo de los resultados del análisis, y de certeza alta en reducir la duración de pacientes en terapia intensiva y en hospitalización, en certeza moderada en reducir la mortalidad a los 28 y 90 días y reducir la mortalidad hospitalaria por sepsis. Hay una certeza alta en aumentar el riesgo de debilidad muscular y hiponatremia en casos especialmente de terapia prolongada, así como de hiperglicemia, una certeza moderada. Y los esteroides probablemente no aumentan el riesgo de sobreinfección a certeza moderada, especialmente a cursos cortos, porque sabemos todos que cuando los esteroides se utilizan por cursos prolongados, por supuesto que está involucrado el efecto inmunosupresor y la aparición de gérmenes oportunistas, de hongos, etc. En resumen, todo lo que les he dicho en estos últimos 20 minutos con los nuevos avances son avances, son esperanzas, pero la realidad del día a día cotidiano de nosotros es que tenemos que enfrentarnos a las infecciones multiresistentes ahora y aquí. Y tenemos que saber cómo ser lo más efectivos posibles para evitar que la resistencia no nos haga un impacto mayor. Y tenemos que tener varias cosas y varios conceptos claros. Cuando uno está tratando una sepsis y tiene que utilizar un carbapenem, preferiblemente en una septicemia, utilizar altas dosis en infusiones prolongadas es más efectivo que usar dosis baja y por una hora de infusión. Cuando hay pacientes que no tienes el acetazima Vivactan, pero tienes drogas que tienes KPC positiva y la concentración inhibitoria mínima no es excesivamente alta para meropenem, la combinación de meropenem y ertapenem funciona porque es una combinación suicida. El ertapenem lo utiliza como para que se distraiga porque es especialmente afín a la carbamenepasa, y mientras actúa sobre ella deja el terreno para que el meropenem pueda actuar. Lo mismo pasa cuando uno tiene que usar Aztreonam. Si vas a usar Aztreonam porque estás en medio de una infección multiresistente con metaloenzima y tienes que usar Aztreonam, no lo dejes el Aztreonam solo. Utilicen el Ceftazidima Vivactan para que de alguna manera
tenga una combinación sinergística y evite genere resistencia durante el tratamiento. Y las dosis altas de tigecyclina, por ejemplo, en pacientes con Acinetobacter, se utilizaban normalmente antes clásicamente 100 de dosis de carga y 50 BID. Ahora se está preconizando dosis mayores, empezar con 200 miligramos y luego 100 miligramos cada 12 horas. Importantísimo el desarrollo que se están haciendo en métodos diagnósticos rápidos para saber exactamente en términos de horas y no esperar 3 o 4 días si estamos en presencia de gérmenes multiresistentes, porque en sepsis y multiresistencia la mortalidad depende de lo precoz o no que sea un tratamiento adecuado. Hoy en día cada vez más se está preconizando y nosotros somos cada vez más la idea de utilizar cursos cortos de antibióticos y no tener el cliché de que el antibiótico hay que darlo por 10 días o por 14 días. Cuando son pacientes que son clínicamente estables, que logran drenar un foco infeccioso, donde tienes una buena respuesta a los 5 o 7 días, no hay por qué darle 14 días. Acuérdense que mientras más exposición a antibióticos, más riesgo de resistencia durante el tratamiento. Y por supuesto, es muy importante este último punto, que es las medidas de control institucional de infecciones. Cada institución debe tener su comité de control de infecciones, saber cuál es la realidad de lo que pasa, abordar el tema en conjunto, multidisciplinario, insistir en el lavado de las manos porque sigue siendo la técnica más sencilla pero más efectiva para evitar la transmisión de infecciones en un medio hospitalario. Y el reporte de las gérmenes resistentes y el conocimiento al resto de la colectividad para saber dónde está parado. Porque si no hacemos nada de esto, va a llegar un momento, como dice Cornel Clancy, de no poder tratar una infección. Que la infección va a llegar a un momento que afecta más allá de lo que suponemos a primera vista. Sin antimicrobianos contra bacterias y hongos cada vez más resistentes, es posible que buena parte de la medicina moderna se vuelva impracticable, incluyendo quimioterapia contra el cáncer, trasplantes de órganos y cirugía abdominal de alto riesgo. Y esto se convierta en el dolor de cabeza que queremos evitar y que se está pronosticando que puede ser de pronóstico reservado si no tomamos parte de esto. Por supuesto, uno no puede hablar de todo sin tener tanto detalle y como sé que esta charla va a estar grabada, les dejo esta bibliografía recomendada para todos aquellos que quieran ampliar un poco las definiciones que aquí les hablé. Así que muchas gracias por su atención.